Y luego de hacer ejercicio, que hemos ya estado con Billy, y luego también de poder ver el tráfico vehicular y un par de notas curiosas, llega el momento en Viva la Mañana del tema de salud. Y hoy hablamos de conjuntivitis y vamos a introducir con la siguiente nota porque tenemos a un profesional para aclarar nuestras dudas sobre la conjuntivitis. Adelante. La conjuntivitis es una de las afecciones del ojo más frecuentes y tratables. Puede afectar tanto a los niños como a los adultos y se trata de una inflamación de la conjuntiva, que es la membrana fina y transparente que recubre el interior del párpado y la parte blanca del ojo. Esta inflamación hace más visibles los vasos sanguíneos, lo que le da al ojo ese color rosado o rojizo. La conjuntivitis se propaga fácilmente, por lo que es necesario recibir tratamiento de inmediato. Existen varios factores que pueden detonar esta inflamación. Por eso hoy en la entrevista de salud conoceremos las causas, síntomas, tratamiento y cómo ayudar a prevenirla. Y para hablar de eso, hoy el doctor Alejandro Candray, él es oftalmólogo, para, pues sí, empezar a aclarar estas dudas. ¿A quién no le ha dado conjuntivitis, señores? A mí, ¿cómo la sufrí? Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden, pues, para poder hablar de temas de salud, específicamente, pues, del ojo, que nos importan a todos, ¿verdad? Muy importante conocer sobre las enfermedades y tratamientos del ojo. Mire, y viendo las imágenes, doctor, de esta nota introductoria, Mario decía, no, hombre, ya me arden los ojos. Ya siento hasta la molestia, porque quien ha sufrido conjuntivitis sabe que es un problema muy molesto. Los síntomas sí son desesperantes. Sí, toda esta inflamación que se produce sobre la conjuntiva, que de hecho pues la conjuntivitis es un término bastante genérico que puede tener muchas causas, infecciosas, inflamatorias, autoinmunes, muchas causas. Pero de la que usualmente reconocemos cuando hablamos conjuntivitis es más que todo el tipo infeccioso. Y dentro de esos pueden ser bacterianos o también virales, y quizás los más frecuentes pues son de origen bacteriano, aunque los de origen viral pues son los que escuchamos en algunas temporadas. Algunas veces cada ciclo de tiempo viene una conjuntivitis viral que es bastante contagiosa, ¿verdad? Hay muchísima gente conjuntivitis y enferma, incapacidades, entonces sí, incluso laboralmente pues tiene también un impacto anual en el factor de las incapacidades que amerita, ¿no? Y por eso es de que al menos el tipo de conjuntivitis infecciosas es importante porque se puede prevenir si específicamente tenemos ciertas rutinas de higiene y de prevención, ¿verdad? Más que todo, la conjuntivitis se refiere entonces a una infección de la conjuntiva, que es la tela, una mucosa semitransparente que recubre la superficie del ojo. Y entonces, ante la respuesta infecciosa, el ojo pues se inflama, se irrita y empieza a producir también una cantidad de secreción habitualmente blanquecina o amarillenta, ¿no? Que es lo que llamamos el famoso popularmente el chelito, ¿verdad? Entonces, la secreción amarillenta es un signo bastante frecuente pues en estos casos de conjuntivitis bacterianas. Mire, ¿qué pasa con estas personas que tienen una especie como carnosidad en el ojo? Sí. Que poco a poco va aumentando, ¿no? Pero, ¿y si da conjuntivitis, tiene algún riesgo mayor todavía? Sí, estas personas que ya de por sí se les nota que tienen algún grado, como una carnosidad, un pellejito que les crece, ese es el terigión. Ajá. Entonces el terigión es como un callo que va creciendo, un engrosamiento de la superficie de la conjuntiva a raíz de la exposición solar. Los rayos ultravioleta, la resequedad ocular, hacen que el tejido migre hacia la superficie de la córnea y se produce una invasión prácticamente de un tejido que no debería estar sobre la córnea, ¿no? Entonces ya de por sí es un ojo que tiende a pasar más irritado, más reseco. Entonces cuando viene una infección sobre ella, pues lógicamente sí va a tener una inflamación quizás al doble de lo que una persona normal tendría, ¿no? Entonces los síntomas van a ser mucho más exagerados en ese aspecto. ¿Hay grados dentro de la conjuntivitis? Sí, es bien frecuente ver los grados leves, moderados, afortunadamente, que no prosperan a grados mucho más intensos. Que al menos que se llegue a producir una conjuntivitis ya mucho más intensa en sus síntomas y en apariencia de ojo rojo, secreción que llega a ser verdaderamente incapacitante,
Depende, en alguna manera sí, del tipo de infección que se produzca, ¿verdad? Cuando son estas infecciones virales, que son ya unas cuestiones epidemiológicas, ¿verdad? Que se presentan de manera anual, son síntomas con inflamaciones bien intensas, ¿verdad? Pero afortunadamente las conjuntivitis que uno adquiere habitualmente por el ambiente, porque uno estuvo en un ambiente polvoso, porque se tocó el ojo con las manos sucias, suelen iniciar de una manera un poco más breve, ¿verdad? Y entonces se pueden abordar de manera más oportuna. El gran problema que tenemos, al menos los oftalmólogos, en cuanto al tratamiento de estas enfermedades, es la automedicación, porque es sumamente frecuente que el paciente acude a la consulta hasta cuando ya probó 2, 3 medicamentos, cuando ha ido recomendaciones de familiares en farmacias, a veces médicos generales, que esta condición pues sí es debe ser tratada por especialistas, ¿no? Entonces... Y ya que está hablando justamente para no perder el tiempo en esta situación y lógicamente dañarnos la salud, más o menos ¿cuánto tiempo, digamos, la conjuntivitis que es leve, cuánto tiempo tiene de acción? Sí, al menos cuando se establece, usualmente el paciente siente que a veces de un momento a otro, de repente el ojo ya se empieza a irritar, empieza con lagrimeo, molestia de la luz, la sensación de estorbo, de arenita en los ojos. Entonces puede ser algo que ocurre de una manera bastante súbita. A veces pues no es una cuestión tan pausada o lenta, y a veces el paciente amanece de repente ya con secreción y el ojo bien irritado. Pero ahí donde se atrasa mucho el tratamiento oportuno, porque mucha gente empieza utilizando la famosa terramicina, el clorfenicol, que son medicamentos bastante antiguos que ya no tienen una buena efectividad, y especialmente porque se necesita usar también en muchos casos antiinflamatorios. Y ese es el peligro específico, porque un paciente que se automedica con antibióticos combinados con esteroides está en bastante riesgo, porque la automedicación de estos medicamentos en específico pueden causar glaucoma y otras enfermedades que pueden ser bastante peligrosas, ¿verdad? Claro. Imagínense, por buscar una solución de la manera inadecuada, terminamos pues adquiriendo otro problema mayor. Y como es tan fácil, pues uno acude a la farmacia y medio le dicen a uno, tal vez uno tiene un medicamento de una vez anterior. Entonces, el consejo básico es, sí, acudir de manera bien oportuna a la consulta oftalmológica y evitar automedicarse. Entre más tiempo usted pasa sin tratarse, la inflamación de la conjuntivitis, la infección prospera. Y entonces, al menos el fenómeno más importante que buscamos tratar en esta condición es el aspecto inflamatorio, porque el infeccioso responde bastante bien a los antibióticos y rapidito puede haber una disminución de crecimiento bacteriano. Pero la parte inflamatoria es la que resulta bastante difícil de controlar, porque se produce toda esa irritación, los vasos dilatados, la conjuntiva edematosa. Entonces, se requiere de seleccionar un buen antiinflamatorio que va a tener ese efecto. Y específicamente decidir cuánto tiempo se va a utilizar, porque muchas veces si se usa solo por el lapso corto de 5 o 7 días, la inflamación todavía persiste, la infección se fue, pero la inflamación persiste, y si no se trata adecuadamente se vuelve ya una conjuntivitis crónica que repite muchas veces, y el paciente se queda ya con síntomas a largo plazo, ¿verdad? Por una conjuntivitis maltratada. Mira, hasta me pica el ojo, no sé por qué ahorita siento que me pica el ojo y que me quiero rascar, imagínate, una cosa tremenda. Vaya, pero ¿qué pasa cuando alguien en casa tiene conjuntivitis? Automáticamente, perdón, ¿los demás van a tener o hay alguna forma de cómo cuidarse, empezar a lavarse un poco más, etcétera, etcétera? Al menos cuando se contagia ya a alguien en el ambiente familiar, el ambiente de trabajo, todos esos ambientes cerrados, bastante cercanos, donde se comparten cosas, el riesgo de contagio es bastante alto. Por eso, muchas veces cuando ya existe alguien que tiene un ojo rojo definitivo, bastante evidente, lo ideal es que tenga un periodo de incapacidad, que suele ser en promedio 3 días, es el lapso, ¿verdad?, que recomendamos. Pero una vez se identifica una persona que tiene una conjuntivitis activa, pues lo que recomendamos es que consulte de manera más inmediata, y la higiene básica, lavarse bien las manos con bastante frecuencia, alcohol gel, utilizar para limpiarse Kleenex descartables, y especialmente pues reducir un poco el contacto, ¿verdad? Saludarse de manos, saludarse de mejillas, entonces compartir almohadas, ¿verdad?, que es donde uno reposa la cabeza, y ahí suele ser donde se acumulan muchas veces las secreciones de las conjuntivitis infecciosas, ¿no?
Así que básicamente pues es una condición de un tratamiento bien oportuno, iniciarlo de manera bien pronta y evitar por completo la automedicación, que suele ser el factor agravante. No es tanto el factor de la infección, la inflamación, sino que la automedicación mal seleccionada e inoportuna es la que genera que estas condiciones se agraven mucho más de lo que deberían, ¿no? Y visite a su oftalmólogo, ¿verdad? Sí. Sentir esos síntomas, esas molestias. Exacto, es lo mejor. sí, la conjuntivitis es una enfermedad que debe ser tratada por el oftalmólogo exclusivamente, porque no todo ojo rojo es sinónimo de conjuntivitis, y esa es la malinterpretación que muchas veces se hace, en que se automedica todo ojo rojo como que fuera una conjuntivitis infecciosa. Y hay muchas otras enfermedades que se pueden manifestar de una manera bien similar, y lamentablemente pues los médicos generales no van a tener las herramientas suficientes, ¿verdad?, para poder diagnosticar de una manera adecuada. Por eso es que la conjuntivitis requiere un examen con magnificación, con microscopio, con la experiencia del oftalmólogo, y por eso debe ser medicada exclusivamente por los oftalmólogos. Okay. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un gusto tenerlo muchísimas gracias. En nuestra casa. Gracias, señores, y a cuidarse de la conjuntivitis. Vamos ahora rápidamente con la guapísima Katia Lobos, que tiene información para ustedes. Adelante, Katia. Gracias, Mario.